¿Sabéis cuál es el personaje literario que más veces ha sido adaptado al cine? No es Iron Man, ¿vale? O sea, hablamos de literatura, no de cómics. Y además, Iron Man no ha aparecido en tantas películas, pero bueno, al ritmo que va Marvel es posible que consigan colocarlo en el primer nivel. Pero no, como os digo, hablamos de personajes de la literatura que se han llevado o se han adaptado al cine. En realidad no hay una lista oficial de esto, pero si consultas las fuentes, las diversas fuentes que puedes encontrar en internet y en libros y demás, pues aparece un personaje que, mira, precisamente ha sido también interpretado por Robert Downey Jr. en un par de ocasiones, que es Sherlock Holmes. Pero junto al famoso detective en esta lista de personajes más adaptados aparece Drácula, el personaje creado por Bram Stoker en su novela de 1897, del que vamos a hablar hoy. Drácula es una de mis novelas favoritas. Y desgraciadamente, a pesar de que, como hemos dicho, hay un montón de adaptaciones cinematográficas de ese personaje, realmente no he encontrado ninguna que me llegue a gustar del todo o que me llegue a parecer la adaptación que la novela de Stoker merece. Si me tuviera que quedar con una de todas las que se han hecho, o al menos de todas las que conozco, porque lógicamente son docenas o cientos y no he visto todas, la que más me gusta personalmente es la que hizo la Hammer en el 58. O la primera de la Hammer, porque es cierto que, aunque algunos piensen que las secuelas y demás son un invento moderno, en aquellos tiempos ya se llevaban, incluso antes. Y la Hammer, a raíz del éxito de la primera película que hizo sobre el Conde, pues rodó más. Pero en este caso hablo de la primera, la que rodó Terence Fisher en el 1958 con Christopher Lee como Conde Drácula y Peter Cushing como Van Helsing. Es cierto que esta tampoco es una película o una adaptación especialmente fiel con la novela. Elimina personajes, cambia nombres, cambia emplazamientos, ubicaciones y sobre todo corta muchísimos capítulos del argumento de la novela. Pero me gusta especialmente por tres elementos. Primero, es una película de terror. Cualquiera que haya leído el libro sabe que la historia que nos cuenta Bram Stoker es una historia de horror, de un grupo de amigos enfrentados contra el mal más absoluto. Este concepto, este espíritu o este género en el que está, digamos, encajada la novela, no siempre se ha respetado, como después comentaremos. Segundo punto que me gusta de esta película de la Hammer. El personaje del propio Drácula es un monstruo despiadado, un vampiro sediento de sangre, como suele decir, que únicamente su único objetivo es perpetuarse, alimentarse y destruir a quien haga falta para conseguir estos fines. En este conde los sentimientos, más allá del de autoconservación, no aparecen por ninguna parte. Y tercer elemento que me gusta mucho, la forma en que está representado el papel de Van Helsing, o el personaje de Van Helsing. Peter Cushing está fantástico en este personaje que física e intelectualmente es un auténtico portento que lidera a su grupo de amigos en la lucha contra el conde Drácula. No son estos los únicos valores de la película, es una película con un ritmo tremendo, que se pasa volando, con una fotografía estupenda, con una dirección magnífica y que, bueno, por primera vez nos muestra realmente esos colmillos y esa sangre de forma totalmente explícita. Por primera vez vemos un vampiro realmente sanguinario y que cuenta, como digo, con ese duelo entre Lee y Cushing magnífico que nos deja secuencias inolvidables. Pero pese a todos estos méritos, esta película no es perfecta y desde luego no es para mí una gran adaptación de la novela de Bram Stoker. Por lo tanto, pues durante décadas y décadas y décadas pues hemos estado esperando a que llegara esa adaptación. Así que cuando Francis Ford Coppola anunció que estaba preparando una película titulada Drácula de Bram Stoker a principios de los 90, pues lógicamente no pude más que alegrarme, esperando que realmente aquella fuera la adaptación que la novela merecía, sobre todo cuando venía de un gran estudio, con un gran director y con un presupuesto holgado que permitiría, pues eso, tener a su alcance todos los medios que necesitara para llegar a este proyecto a buen fin. Los años anteriores no habían sido muy buenos para Coppola. Había rodado varias películas que o bien no habían funcionado bien en taquilla o directamente había sido un fracaso absoluto, en muchos casos inmerecido, como el caso de Tucker, que es una película que a mí particularmente me encanta, pero bueno, que fue un absoluto batacazo comercial. Entonces Coppola sabía perfectamente lo que suponía arruinarse, debía muchísimo dinero, sobre todo desde su megalómano proyecto de Corazonada, que había sido otro estrepitoso fracaso, y se encontraba a principios de los 90 pues intentando hacer cualquier cosa que supusiera un reencuentro con el éxito en taquilla y que por supuesto le supusiera beneficios económicos. En esa línea rodó la tercera parte del Padrino, algo que siempre se había negado a hacer, pero que hizo por motivos económicos y que bueno, funcionó relativamente bien en taquilla. Entiendo que siguiendo un poco esa idea o esa línea comercial, se embarcó en esta adaptación de la famosa novela de Stoker, para la que consiguió un presupuesto holgado y para la que reclutó un elenco de actores que al menos en principio le garantizaba tirón en taquilla. Algo que ya nos hizo presagiar el espíritu comercial con el que se estaba preparando la película fue que meses antes de su estreno
se promocionó la banda sonora de la película presentando al mundo como avanzadilla de aquella banda sonora una canción de Eurythmics, un grupo muy de moda en aquella época, titulada Canción de amor para un vampiro. Cuando vi aquello, es cierto que mi instinto arácnido ya saltó. O sea, canción de amor para un vampiro era algo que no me cuadraba demasiado. ¿Qué pinta una canción de amor en una película de Drácula? ¿Y qué sentido tiene hablar de amor cuando estamos hablando de un monstruo como un vampiro que es Drácula? Desde luego, algo parecía que no iba del todo bien. Para armar la película, como digo, se contó con un reparto espectacular. Teníamos a Gary Oldman, que era un actor no excesivamente conocido por el gran público en aquel momento, pero que ya había hecho varios papeles importantes y que ya era considerado por la crítica un gran actor. Teníamos a Keanu Reeves y a Winona Ryder, que en aquellos momentos eran dos jóvenes, pero ya veteranos en el mundo de la interpretación, muy populares. Y teníamos sobre todo a Anthony Hopkins, que estaba en su mejor momento tras haber rodado el año anterior El silencio de los corderos, aquel mega éxito que supuso la adaptación de la novela de Thomas Harris. Y así, en enero del 93 se estrenó la película en España, que yo fui a ver con gran ilusión. Y bueno, en principio los primeros minutos parecía que iban bien, hasta que apareció ese Drácula con moño y kimono. A partir de ahí debo reconocer que la película para mí se me vino abajo. Vamos a ver, todas las opiniones son subjetivas y no haría falta recalcar esto porque es obvio. Y por supuesto en este caso la opinión que voy a dar es totalmente subjetiva también. Y también quiero aclarar que no me parece en absoluto una mala película, ni mucho menos. El diseño de producción, el apartado visual, la música son absolutamente prodigiosos y verla supone toda una experiencia estética que se puede disfrutar muchísimo en ese sentido. Es decir, todo el envoltorio resulta una maravilla y nadie va a dudar a estas alturas de que Coppola es uno de los grandes directores de la historia. Es decir, es complicado que haga una película mala, o mal rodada al menos. Es cierto que no estoy tan contento con el apartado interpretativo. Me parece que Gary Oldman está sobreactuado desde mi punto de vista, como casi siempre. Es cierto que es un actor al que yo personalmente, aunque he reconocido su mérito, nunca he tragado demasiado. Y le empecé, o al menos me empecé a reconciliar con él cuando interpretó al comisario Gordon en la primera Batman de Christopher Nolan, porque hacía mucho que no le veía interpretando un papel al menos mesurado y controlado. Anthony Hopkins me parece un gran actor, pero que en general está para matarle, como en esta película, y como ha estado, salvo en un par de honrosas excepciones, desde que hizo El silencio de los corderos. Es cierto que la forma en que está escrito su personaje de Van Helsing tampoco ayuda demasiado. Por otra parte, Keanu Reeves, que es el protagonista al menos de la primera parte de la película, pues a todos nos cae muy bien, pero también tenemos claro que no es un actor especialmente expresivo, ni empático, ni resolutivo. Y menos aún en esa época en la que aún estaba todavía más verde que ahora. Pero como digo, si tenemos todo en cuenta, estamos en conjunto ante una buena película. Pero una buena película que a mí personalmente pues me molesta y me irrita. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si se hubiera llamado Drácula, o Drácula 93, o Drácula de Francis Ford Coppola, pues yo no hubiera tenido ningún problema. Hubiera sido otra adaptación, digamos, infiel o decepcionante para mí, pero bueno, hubiera sido sin más una de tantas como ha habido docenas a lo largo de la historia. Yo respeto que los cineastas sean infieles al material que adaptan. Tienen el derecho, eso no afecta al material original, que sigue estando ahí, el libro lo puede leer quien quiera, y los cineastas cuando adaptan una cosa creo que tienen todo el derecho a manipularla o reinterpretarla. Hitchcock ya sabemos lo que hacía. Casi todas sus películas están basadas en novelas o relatos que él compraba, leía, tiraba a la basura y de los cuales aprovechaba pues aquello que le parecía bien y lo demás lo obviaba o pasaba por alto. Me parece absolutamente respetable desde el punto de vista del creador. El problema es que, desde mi punto de vista, cuando titulas a tu película Drácula de Bram Stoker, implícitamente estás adquiriendo un compromiso de fidelidad sobre la novela. No sé si ese subtítulo o esa coletilla de Bram Stoker fue cosa de Coppola, fue cosa de los productores del estudio o de quien fuera. Pero la realidad es que aparece en el título y me parece que quien fuera o que la película traiciona ese compromiso del que hablo antes. En resumen, que creo que los responsables de la película nos timaron. Recordáis que he enumerado las causas por las que la película de la Hammer es para mí mi favorita dentro de las adaptaciones de Drácula. Pues bueno, puedo utilizar ese mismo esquema para deciros lo que no me gusta o lo que menos me gusta de esta película. Primero, en este caso no es una película de terror. Y para mí la novela de Drácula es una novela de horror. O de terror, como lo queráis llamar. Es el relato de cómo un grupo de amigos se enfrenta a muerte contra el mal absoluto para evitar que éste domine el mundo. Un concepto que Stephen King ha sacado partido luego en numerosas novelas, como todos sabemos. Pues bien, esta película no es para mí una película de terror. El alterar el espíritu o el concepto básico de una obra sí que me parece la mayor traición que se puede cometer. Creo que se pueden alterar los personajes, la narración, el argumento, la ubicación, los nombres, todo lo que quieras. Pero creo que si hay que conservar algo del material que se adapta es el concepto original, la premisa original,
el enfoque. Y aquí creo que en la película se cambia totalmente. Es cierto que hay escenas de terror, pero también hay un montón de escenas pseudo románticas o dramáticas que creo que confieren un tono extraño a la película, que parece que no sabe a qué baza jugar o en qué género quedarse o a qué palo ir. Creo que esa mezcla no acaba de funcionar y por lo menos para mí me resulta molesta. Punto 2. Aquí el personaje de Drácula no es un monstruo como en la novela. Es cierto que es malvado, pero toda su trayectoria o su arco argumental está matizado con ciertos, digamos, intereses románticos o motivaciones románticas que le convierten al final en una especie de antihéroe o personaje romántico torturado que acaba un poco por matizar su maldad y en alguna medida justificar ciertas actuaciones. Para mí es un fallo garrafal. Es cierto que no es este el primer precedente de Drácula romántico, digamos. Así que yo recuerdo o que haya visto, tenemos una TV movie que dirigió Dan Curtis en 1974, protagonizada por Jack Palance como Conde Drácula. En esta ya se usaba un poco esta línea que utiliza Coppola, ¿no? El Drácula aquel veía una foto de la novia de Jonathan Harker, comprobaba que se parecía muchísimo a su amada muerta hace siglos y era parte de su motivación para viajar a Londres. Y luego tenemos también pues, la adaptación que hizo John Badham con Frank Langella como Drácula en 1979, en la que también, pues bueno, el concepto romántico y las escenas rodadas en plan videoclip con gasas de por medio ya edulcoraban un poco el tono terrorífico que para mi entender debe tener esta historia. Como digo, este tono moñas del vampiro ya se utilizaba en aquella época. ¿Qué ocurre? Que ninguna de las dos se titulaban Drácula de Bram Stoker. Punto 3. Posiblemente el que más me molesta es la forma en que está retratado el personaje de Van Helsing. Lejos de aquel Van Helsing sólido, competente, audaz, resolutivo del Drácula de la Hammer, aquí tenemos a un Anthony Hopkins que interpreta a un Van Helsing que prácticamente es un viejo que chochea y que en algunos momentos parece hasta un viejo verde. Me parece lamentable la alteración que se ha hecho de este personaje. Uno recuerda a aquel Van Helsing saltando sobre las cortinas para permitir que entre la luz del sol y así acabar con Drácula y le entra la gana de llorar sinceramente. Pero gustos personales aparte, lo cierto es que la película de Coppola fue un exitazo, redefinió, digamos, la imagen de Drácula y del vampiro en general, y para las nuevas generaciones que no se han acercado nunca a la novela, pues se ha quedado establecido este concepto de Drácula como Drácula canónico, pese a que no se parece en absoluto al original. Esto por no hablar de las secuelas que supuso, porque a mi entender toda esta corriente de vampiros románticos tipo Crepúsculo pues posiblemente tengan su origen en esta película de Coppola. La verdad es que me da mucha pena que para mucha gente y muchas generaciones este sea el Drácula canónico, que este sea el personaje y que no se acerquen a leer la novela, cosa que yo recomiendo. Pero bueno, como digo, esto es un tema muy subjetivo, cada uno saca sus propias conclusiones y todas ellas serán válidas. Y ya para terminar me voy a permitir haceros 4 recomendaciones. Primero, que si no la habéis visto, veáis la película de la Hammer a la que me refiero, el Drácula del 1958 de Terence Fisher. Es una película cortita, divertida, se pasa volando y aunque solo sea por ver el enfrentamiento entre Christopher Lee y Peter Cushing y esa escena final, esa secuencia final en el castillo, la verdad es que merece la pena. Segundo, que si no la habéis hecho, leáis la novela de Bram Stoker. Yo sé que da un poco de pereza, o a muchas personas esto de leer una novela del siglo XIX les puede parecer una barrera infranqueable, pero así como hay muchas obras maestras de aquella época que ahora mismo se hacen un poco duras de leer, esta es una novela realmente entretenida, divertida y que merece muchísimo la pena. Tercero, por supuesto que si no habéis visto la película de Coppola, la veáis. En ningún momento me gustaría quitarle a nadie las ganas de verla. Es una película que está muy bien en muchos aspectos y que os repito, me parece una buena película, lo que considero es que es una muy mala adaptación. Y cuarto, pues os recomiendo desde luego que después de ver la película de Coppola os enchuféis 30 días de oscuridad, por ejemplo, porque después de oír esa moñez de atravesé océanos de tiempo por ti, uno necesita bajarse el azúcar rápidamente y comprobar cómo son los vampiros de verdad. Muchas gracias y hasta otro rato.